Como cada lunes, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez analiza el panorama internacional. En esta ocasión, para platicar, Iliana, bienvenida siempre unas elecciones causan un movimiento, es un momento coyuntural en cualquier país, pero cuando se trata de un país que está envuelto en una crisis, las cosas se ponen aún más complicadas. ¿Qué es lo que ocurre en Guatemala? Gracias por la pregunta. Y sí, tiene razón, el panorama es complicado. Primero por el antecedente del que provienen estas elecciones del día de ayer domingo en Guatemala, que preceden precisamente a la dimisión y luego, por supuesto, aprehensión del entonces presidente Otto Pérez Molina en Guatemala. ¿Cuáles son las razones de su dimisión y luego también aprehensión? Una muy sencilla, que es la corrupción, el cohecho y el enriquecimiento ilícito. En realidad, tres posibles razones. ¿Cómo nace toda esta indagatoria? Porque hay que decir qué hubo atrás antes de llegar al momento de las elecciones de este domingo. Bueno, pues que en 1996 Guatemala firma un acuerdo global de derechos humanos con Naciones Unidas para implementar mecanismos de respeto a derechos humanos. Esto conlleva, después de varios regímenes dictatoriales, entre otros, por ejemplo, el de Efraín Ríos Montt, hoy día se le investiga por genocidio, sabemos los grandes escándalos que han habido en torno a ello. Se establece por parte del gobierno guatemalteco la solicitud a Naciones Unidas de la creación de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. Esta comisión la preside básicamente Iván Velázquez, que es un juez probo, inteligente, muy importante de Colombia, que asume el mandato de esta comisión instalada por Naciones Unidas. Y del 2007 a la fecha se da la tarea junto con la Procuraduría de esa entidad de Guatemala de investigar los vínculos de corrupción entre distintos niveles de mandato o de gobierno. Ahí se detecta la llamada la línea. Y la línea es una forma de señalar aquella forma en que los importadores a Guatemala llamaban a las aduanas para ahora sí que cambiar o alterar los pedimentos de importación y generar una tarifa distinta o especial para esto sin pagar los impuestos respectivos cuando entraba una importación a Guatemala. Por supuesto, esto es elusión fiscal o evasión fiscal que conlleva toda una línea de altos mandos que implicaron a el entonces Otto Pérez Molina como uno de los líderes de esta organización llamada La Línea. ¿Pero quién descubrió todo esto? La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala de Naciones Unidas, con apoyo también hay que decirlo, de la Unidad de Fiscalización de la propia Guatemala. Esto llevó a que la población ahora sí que se organizara pacíficamente, hay que decirlo, para manifestarse en contra del presidente. El Congreso, que es una Cámara de Diputados, es unicameral, el sistema guatemalteco, solo hay diputados, no hay senadores, piden un antejuicio. ¿Qué es el antejuicio? Es muy parecido a lo que en México tenemos como el desafuero, que es quitarle esta inmunidad política que guardan los políticos para no ser atraídos a la justicia que comúnmente los civiles tenemos. Y entonces le retiran esta inmunidad política y Otto Pérez Molina es atraído a la justicia guatemalteca. Esto produjo la elección de este domingo, donde hay 16 candidaturas. De esas 16, básicamente destacaron 3. La de un cómico que tiene profesión química, aunque también hay que decirlo es economista, que es Jimmy Morales. Por otra parte, también el de Manuel Valdizón y el de Silvia Torres, que era la esposa de Álvaro Colón, un mandatario guatemalteco. Recordarán que Álvaro Colón gobernó del 2008 al 2012 y para poder ocupar la presidencia en 2012, la esposa se divorcia porque no podía tener vínculos con el mandatario. Ella produce un divorcio exprés, pero los propios tribunales pues dicen que no es posible. Le dicen, a ver. Sí, exacto, te divorcias no para llegar a la presidencia, exacto. Hold your horse, detén tus caballos, no tan rápido. Y entonces ella no pudo ser legitimada para eso, los tribunales le dan la espera de 4 años para poder lanzarse a la presidencia y esta es su gran oportunidad. Pero no está muy claro tampoco. No está muy clara, las elecciones ahorita no estuvieron definidas. No, se discute entre Jimmy Morales, luego Silvia Torres y luego por supuesto Manuel Valdizón de origen militar. Y aquí, bueno, se tendrán que presentar 25 de octubre a una segunda vuelta, porque en la primera es 50% más 1, sería el que mayoritariamente hubiese ganado. Pero como no hubo esta fórmula, entonces se van a segunda vuelta el 25 de octubre, por lo cual, aunque hay un presidente hoy día, que es Alejandro Baltasar, el que quede ahora estará a partir de enero del 2016. Entonces es interesante ver cómo se están moviendo las fichas, pero también algo muy importante hay que decirlo y decirlo al público, es cómo la presión internacional viene a coadyuvar
para desmantelar una red de corrupción. Es decir, el Estado guatemalteco tan se solicita a la ONU esta comisión porque no podía solo con el problemón que había heredado de anteriores regímenes. Entonces, es interesante cómo coadyuva la justicia internacional en la búsqueda para propiciar unas elecciones democráticas, que el pueblo guatemalteco no está muy seguro de qué es lo que va a ocurrir con gente inexperimentada como Jimmy Morales, que en realidad no proviene de una estirpe de carácter político, ni mucho menos tiene experiencia en ello. Pero también estamos viendo cómo se están moviendo las tendencias en el mundo para tratar de postular a candidatos ciudadanos sin vínculos partidistas, porque también hay que decirlo, en Guatemala el 50% de los fondos de partidos, según la ONU, provienen de las mafias, la corrupción y el narcotráfico. Entonces no hay credibilidad en las plataformas políticas. Hay que ver si llega Jimmy Morales y cómo va a gobernar. La popularidad ante todo, y este puntual resumen que nos comparte Ileana, son 5 meses de historia en Guatemala, que también ha venido en detrimento. Hay páginas que prevén de no viajar por cuestiones turísticas, que está muy inseguro, que si uno viaja a la Antigua vaya de día, cuestiones de esta índole, y que también es interesante ver el comportamiento. Solo 52% de los guatemaltecos salieron a votar. Es correcto. Mucha gente hizo lo que tiene que ver con el voto nulo. Otros votaron para ir en contra de algunos de los candidatos. Manuel Valdizón es el caso, en particular porque tiene más vínculos con el poder anterior y es de origen militar. Sin embargo, pues los que se hayan presentado serán suficientes para poder determinar en las próximas elecciones quién despunte en esta contienda electoral. ¿24 de octubre, perdón? 24 de octubre. 24 de octubre. 25 de octubre, acá lo traje. Un comentario que creo que tenemos ahí nada más un poco de tiempo, unos cuantos minutitos, un minuto, que la intervención de los organismos internacionales ya en conflictos muy particulares de los estados, lo que acaba de ocurrir en México, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que ocurrió ahora en Venezuela, en Guatemala. Tiene razón. Y en Venezuela están condenando la OEA el éxodo de colombianos en Venezuela, porque También los están la situación expulsando, que hay tienes en el razón. conflicto. Entonces, la verdad es que uno piensa, bueno, si es un mundo que está globalizado, no solo en lo económico, también la posibilidad de que estas instancias supranacionales tengan la opción de señalar fallas y de tener una voz de autoridad suficiente como para llamar la atención del mundo, ¿no? Sí, es interesante, pero es interesante ver cómo involucran a los estados para participar de estas decisiones, porque, por ejemplo, en el caso del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a Ayotzinapa, colaboraron ciertamente, pero el informe tendrá 15 días para que el Estado mexicano haga sus observaciones al respecto, es decir, no está escrito en roca todavía, ¿no? Claro, pero digamos que es una voz. Por supuesto, que todos valiosísima. escuchamos. Se Y construye muy el andamiaje importante. internacional Ajá. entre estados y organizaciones internacionales. Es correcto y es muy positivo. Pues muchísimas gracias, Ileana. Como Nos siempre, vemos un la gusto próxima estar semana. con ustedes.